Entonces, para empezar, podemos ver estándar externo. ¿Qué dice ahí? No es necesario que lo lean, ¿o sí? Ya lo vamos a leer igual. Un estándar externo de referencia es una sustancia de referencia, valga la redundancia, certificada del compuesto que se requiere determinar. En este método se requiere la preparación de una serie de soluciones de concentración conocida de la sustancia de referencia conocidas como soluciones estándares externas. Las concentraciones de estas soluciones deben ser cercanas a la concentración estimada del analito en la muestra. Cada solución estándar debe ser analizada bajo las mismas condiciones de la muestra y los datos obtenidos de ellos servirán para la obtención de la curva de calibrado, interpolando los datos de área bajo la curva o altura de picos versus la concentración de cada solución estándar. Y ahí está. No solo es necesario que sea área bajo la curva. Claro, puede ser. En respuesta, ¿no? Ya, en realidad es cualquier tipo de respuesta generada por el sistema. ¿Ya? En este caso puede ser área bajo la curva o altura de plato, ¿ya? Tanto para HPLC como GC. Entonces tenemos el siguiente ejemplo. Se debe determinar la composición de mentona, que es un monoterpeno de origen natural, en una solución de extracto de hojas de menta. Para ello se confeccionó una curva de calibrado con patrón de mentona mediante las siguientes concentraciones o soluciones estándares: 100, 150, 200 y 500 nanogramos por ml. Estas soluciones fueron inyectadas al cromatógrafo, dando las siguientes áreas bajo la curva. Entonces, ¿cómo se confecciona esta curva mediante estándar externo? ¿Qué hay que hacer? Que hay que graficar. Curva versus concentración. ¿Ya? Versus concentración. ¿Cuál es? ¿Qué va en el eje de las ordenadas? ¿Qué va en el eje de las abscisas? Venga, el tiro. Así se grafica, ¿no? ¿Cuál va en el eje de las abscisas? El área bajo la curva. Concentración. Abscisas es acá. ¿Ya? Las ordenadas, el eje Y. ¿Por qué? ¿Qué es? Área bajo la curva. En este caso, concentración está expresada en nanogramos por ml. Y área bajo la curva. ¿Ya? Entonces, para ello es fácil. Está incluso la tabla hecha. Es llegar y graficarlo. Entonces, ¿cuál es la ecuación de la recta? Saquen sus calculadores. ¿Cuál es la ecuación de la recta? A 1079. No sé, estoy escuchando lo que me están diciendo. 1079. 1079,562 ¿Ya? por X más 1522,9. 9. ¿Cuál es el coeficiente de correlación? ¿Al cuadrado? 0,9986. ¿Al cuadrado? ¿0,99? Mientras más cercano a 1, significa que la respuesta es más lineal. La ecuación es lineal. Así es la ecuación. ¿Ya? Tenemos el valor dependiente y el intercepto al origen, siendo y la variable dependiente. Siempre las variables dependientes van acá. Y la variable independiente, en este caso nuestra concentración, en el eje X. Entonces, una vez teniendo esto, podemos ver lo de abajo. Posterior a ello, la muestra fue analizada bajo las mismas condiciones y se obtuvo un área de 175.432. Por lo tanto, determine la concentración de la sustancia. ¿Qué hay que hacer ahí? Se interpola o se extrapola.
¿Qué diferencia hay entre interpolar y extrapolar? Extrapolar sería suponer. ¿Sería qué? Suponer el Ya. punto porque uno no sabe cómo se comportaría, cómo sería el comportamiento del gráfico fuera de los datos técnicos. Fuera de los datos, ya. Interpolar es cuando algún dato quede dentro de la curva y se interpola. ¿Ya? Y extrapolar es fuera de esa curva. Para eso está en un rango. Póngase usted. Esa es la recta. Una recta chueca, pero... Extrapolar es cualquier punto que esté fuera. Yo afuera de esto yo no puedo asegurar que el comportamiento de esta recta sea lineal. ¿Sí? En cambio, aquí dentro puede ser, sí. Por ejemplo. Entonces, ¿cuánto da el valor? Ya pues chicos. 100, coma. ¿Qué? ¿Concuerdan con su compañero? ¿Quién dijo no? ¿Sí? Entonces, ¿cuál era el valor de área? 175.400 y algo. 432. Por lo tanto, este es el valor de I. Y es llegar y reemplazar la ecuación y me da esto. ¿Concuerdan con su compañero? Con Paulina. ¿Sí o no? Sí. O sea, yo confío, yo creo. ¿Ya? Estándar externo. ¿Duda? ¿Consulta? Si quieren, pues después graficar la ecuación de la recta en un papel milimetrado. ¿Ya? Se puede calcular manual. Ahora bien, en el estándar interno, ¿qué dice? Este método tiene por finalidad el compensar errores analíticos que pueden surgir debido a la pérdida de muestra y a las variaciones en el volumen de inyección de la misma. Esto es importante. Este método es similar al anterior, ya en donde se requiere la elaboración de distintas soluciones estándares de analito deseados. La diferencia radica en que se utiliza un compuesto denominado como estándar interno y es agregado a una concentración determinada, tanto a las distintas soluciones estándares como a la muestra. Los datos obtenidos en la relación entre el área bajo la curva, entre el estándar externo y el estándar interno, versus la concentración de cada solución estándar, permite la elaboración de la respectiva curva de calibrado. Y de ahí tenemos el ejemplo del ejercicio en la siguiente página. Para determinar la cantidad de etanol en sangre, conocido como el examen de alcoholemia, se utiliza GC-FIN. Para ello, en la muestra o a la muestra se le agregó una cantidad suficiente de 2-propanol o isopropanol a la muestra hasta alcanzar una concentración de 0,300 miligramos por ml. Para ello se confeccionó una curva de calibrado con un estándar de etanol a las siguientes concentraciones: 0,150, 0,300, 0,450 y 0,600 miligramos por ml, adicionando también una cantidad suficiente de 2-propanol hasta alcanzar los 0,300 miligramos por ml de concentración final, dando los siguientes resultados que están en la tabla. Entonces, ¿cuál es el estándar externo y cuál es el estándar interno? Primero hay que identificar. ¿Qué es lo que deseamos medir? El etanol. Ya. Entonces, ¿el 2-propanol qué es? ¿O para qué lo adicionamos?
El alcohol es volátil, ¿ya? Por lo tanto, mediante cada inyección puede generar pérdida de material, pérdida de analito, ¿ya? Por eso es útil la cuantificación mediante estándar interno, como dice en la guía. Este sirve para compensar los errores analíticos frente a pérdida de muestra. ¿Sí? Por lo tanto, si yo inyecto un estándar interno, yo sé que la proporción o la pérdida va a ser igual tanto para el etanol como para el isopropanol. En cambio, si yo inyecto solamente etanol, usando un estándar externo, ¿cómo sé si se perdió o no? Si el valor que me dio es real o fue a causa de una pérdida. Y por eso me dio tal valor. ¿Sí? Por eso es útil la acción o la adición de un estándar interno. Y es por eso que la confección de la curva ya no va a ser área bajo la curva de un estándar externo, sino que la razón entre ambas áreas, tanto del estándar externo como del interno. ¿Sí? Que está graficado acá. La razón, en la última columna. Por lo tanto, en base a eso, y en base a la concentración del estándar externo, que es etanol, podemos confeccionar la curva. ¿Cómo se calcula la razón primero? Es el área bajo la curva del estándar externo sobre el del estándar interno. Como la cantidad añadida de estándar interno es similar, o sea, es igual en todas, esta área va a ser similar. El valor, si ven, del 2-propanol, 164.000, 163.000, 664, 164. ¿Ya? No hay mucha variación. Y a partir de eso se obtienen estos valores de razón, ¿ya? Que el equipo se lo puede dar. Por lo tanto, ¿cuál es la ecuación de la recta que obtengo? 2,18 98X más 0,3383. 33 R cuadrado de 0,997. ¿Concuerdan con sus compañeros? ¿Sí? Ya. Supongamos que la muestra de alcohol dio de etanol en el paciente, que un área bajo la curva de etanol 173.467, y el de 2-propanol 164.007. Entonces calculen la concentración de etanol del paciente que hay en sangre, o la concentración. ¿Cómo lo calcularíamos de partida? Ya, primero sacar la razón. Y eso sería 173.467 dividido en 164.007. Eso da un valor. 1,68. ¿Coinciden con sus compañeros? ¿Cuánto? 1,67. 1,057. 68. ¿Sí? Y es este valor en donde hago la interpolación a la curva. Y me va a dar el valor de X. ¿Qué sería? ¿Y esa razón te la da el ejercicio? El equipo. En este caso, como no había un apartado, yo inventé áreas. ¿Esas áreas son las que...? Sí. Ya. Una vez analizada la muestra, vieron estas áreas.
¿Cuánto da? $0,32. 0, 328. ¿qué? 72. 72. Porque quizás 32.95. Bueno, Así. sí. Depende de cuántos decimales utilizaron. ¿Ya? Valor de cifras significativas. ¿Cuántas cifras significativas debería haber el resultado? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. ¿Sí? Por ende, en este caso, sería 1,05768 esas dos. ¿Sí? Despejando sería por lo tanto, el resultado debería tener no más de 4 decimales. Se aplica la regla de las cifras significativas. ¿Ya? Este tiene 5 y este tiene 4. Por lo tanto, se corta el número hasta la cifra donde yo tengo certeza, que es el cuarto decimal. Si hacemos la resta así, lo van a ver mejor. Versus 0,3368. 86. ¿Sí? Esto tiene 4 cifras significativas y este tiene 6. ¿Sí? Pero en la regla de adición y sustracción, la cantidad o el resultado deberá tener la cantidad de decimales del menor, del que tenga menos decimales. Valga la redundancia. Si hacen la resta, daría 0, eso. 21,908. No. Ahí no sé. 7. Ahí sí. 71908. ¿Sí? Por lo tanto, el resultado lo corto hasta la última cifra, donde yo tengo certeza, hasta el último decimal, que es 4. 4 decimales va a tener el resultado. 0,71908. ¿Y qué hago con esto? Yo lo puedo aproximar a 0,91. ¿Ya? Y es esto, hago la división y me va a dar un número. Y en multiplicación y división, la regla de la cifra significativa es que se conserve el menor número de cifras significativas, que es 4 versus 5. Entonces el resultado tiene que tener 4 cifras significativas. ¿Qué es? 284. Entonces este es mi resultado. ¿4 qué? Unidades. Miligramos por ml. Siempre recuerden las unidades. ¿Ya? Entonces esta es la cantidad de etanol que hay. Si la prueba contempló alguna dilución, tiene que multiplicar por el factor de dilución. ¿Sí? Como en este ejercicio fue así, no hubo técnica de dilución. Por lo tanto, este es el valor final. ¿Sí? ¿Duda? ¿Consulta? Ahora pasemos a la adición de estándar o adición de patrón. Ya, adición de estándar. Este método tiene como la finalidad, o como finalidad, el determinar la concentración de un anilito presente dentro de una matriz compleja. Esta matriz compleja va a generar señales que va a interferir en la lectura para analizar o para pesquisar nuestro analito. Por eso es útil la adición de estándar.
Debido a ello, la elaboración de una curva de calibrado basado solo en soluciones estándar, del estándar, conlleva una determinación incorrecta. La adición de concentraciones conocidas estándar de referencia del analito a la muestra, que se denomina como soluciones aditivas, puede solucionar este problema. La curva de calibración obtenida se grafica, ahí hay un error, ¿ya? Se grafica, en este caso, como área bajo la curva versus concentración, ¿ya? No sé por qué salió el volumen ahí. Entonces, tachen eso. Abajo. Es solamente área bajo la curva versus concentración del analito. Ejemplo. El limoneno es un terpeno que le otorga las características aromáticas a diversos frutos cítricos. La muestra correspondió a un extracto de cáscara de limón. Y para la determinación y cuantificación del limoneno se llevó a cabo mediante el método de GC. Para ello se requirió de la preparación de distintas soluciones aditivas a partir de la solución de nuestra muestra. En este caso se elaboró 4 puntos de calibración en donde cada uno contiene 5 ml de muestra y 0,25, 0,50 y 0,75 ml de la solución de referencia de limoneno. Ahí dice 1, pero es a 10, ¿ya? Nanogramos por ml. Me comí un 0. Tenía hambre serio. A 10 nanogramos por ml. Para posteriormente aforarlos a 10 ml de solución final. Cada solución se denominó como SA1, SA2, SA3. Solución aditiva 1, solución aditiva 2, 3 y 4. Los resultados fueron graficados en la siguiente tabla. Ahora, ¿entendieron el procedimiento? Para los que tuvieron laboratorio ayer, yo creo que sí. Los que aún no lo tienen, así que lo vamos a explicar. ¿Qué dice? Del limón se hizo un extracto, ¿ya? De la cáscara del limón. ¿Ya? Del limón se hizo un extracto a partir de la piel y se llegó a esto, ¿sí? Y esto se solubilizó en algo que va a ser nuestra muestra, ¿sí? Líquida, muestra de limón, para los que no la ven, ¿sí? Entonces, a partir de nuestra muestra de limón solubilizado, se tomó 5 ml de cada uno, o sea, de esta muestra, 5 ml de esta muestra, ¿sí? Y se construyó 4 soluciones distintas. Uno, 2, 3 y 4. ¿Sí? Ahora sí. 5 ml de esta muestra a cada matraz, a cada solución. Y posterior a eso, la adición de estándar es reforzar nuestra muestra con estándar. ¿Con qué estándar en este caso? El limoneno, ¿ya? Y para eso se añadió en el SA1 0 ml de nuestro estándar, 0,25 ml en el segundo, 0,50 y 0,75 ml. ¿Entendieron eso? Y se aforó a 10. O sea, se completó el volumen restante con el solvente. Y se llevó todo esto a un volumen final de 10 ml. Por lo tanto, aquí la gráfica va a ser área bajo la curva versus concentración del analito en cada solución. ¿Cómo sacamos la concentración del analito? ¿Qué analito agregamos? El limoneno. Limoneno. ¿Cuál es la concentración inicial del limoneno?
¿Se acuerdan? 10 por ml nanogramos. A partir de esas soluciones que se tomó 0, 0,25, 0,50 y 0,75 ml y se añadió a estos matraces. ¿Sí o no? Entonces para eso, primero es necesario saber cuál es la concentración de nuestro analito agregado. Acá tenemos X limoneno, ya que la muestra tiene limoneno, por lo tanto no sabemos cuál es su concentración, X en todas, ¿ya? Más la concentración que nosotros agregamos. ¿Cuánto es? ¿Ya? Pero esas son las cantidades. Ahora quiero hablar de concentración. 0 ml, es decir, no tiene nada. Pasemos al segundo mejor, 0,25. ¿Cuántos miligramos de limoneno tengo acá? ¿O cuántos nanogramos de limoneno tengo acá? Si yo tengo que la solución inicial fue de 10 nanogramos por ml, esto quiere decir 10 nanogramos en 1 ml y yo saqué de ahí 0,25 ml. ¿Cuántos nanogramos hay? 2,5 nanogramos en mis 0,25 ml. ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Y a cuánto lo llevé? La solución a un volumen final de 10. Por lo tanto, yo tengo al final 2,5 nanogramos de limoneno en 10 ml. Y eso me da ¿sí? Por lo tanto, esta solución tiene X nanogramos por ml de limoneno, que era a partir de la muestra, más los 0,25 que yo agregué. Nanogramos por ml. ¿Entienden eso? ¿Sí? Por eso está acá. X más 0,25. De 0,50, ¿cuánto es? 0,5 nanogramos por ml. Si hacen esto mismo, van a llegar al mismo resultado. Entonces más 0,50 y en el último más 0,75. Esta es una forma de llegar. También tenemos otra forma que es, yo creo que es la que todos saben. ¿Sí? Todos saben esta. Se puede aplicar. Ya. Concentración 1 es concentración inicial. Tengo 10 nanogramos por ml. Volumen inicial es el volumen que yo tomé. A cada solución 0, 0,25, 0,50 y 0,75. Hagamos el primero. 0,25. C2, ¿qué concentración? No sé. ¿Y cuál es el volumen final? Por lo tanto, el resultado es otra forma de llegar. Otra forma de llegar es calcular el factor de dilución. ¿Cuál sería el factor de dilución en este caso? ¿Cómo se calcula el factor de dilución? Vamos a tener que poner nota por participación, parece. Están quedando todos durmiendo.
¿Cuál es el factor de dilución? ¿O cómo se calcula el factor de dilución? Volumen. Y eso es para el primer caso. Volumen final, 10. Volumen inicial, 0,25 ml. ¿Y eso da? 40. ¿Y cómo calculo la concentración a partir de los factores de dilución? ¿Ah? La concentración. ¿Lo multiplico? Vamos chicos, química general. ¿Ah? ¿Se divide? ¿Cómo es? Puede ser concentración inicial igual a concentración final por el factor de dilución o sus derivados. Ahí se mueven. ¿Sí? Concentración final igual a concentración inicial partido por factor de dilución. ¿Sí? Por lo tanto, si hacen eso mismo, con esa misma fórmula, va a llegar a la misma concentración. ¿O no? Háganlo. ¿Tenemos nuestra concentración inicial? Sí. ¿Tenemos nuestro factor de dilución? Sí. ¿Cuál es la concentración final? 0,25. Ya, entonces tenemos tres rutas para entender esto. ¿Por qué se clasificó de esta forma? Y 0, obviamente, tiene 0. ¿Sí? Por eso está clasificado acá. X más 0, X más 0,25, X más 0,50 y X más 0,75. ¿Sí? No corresponde a los volúmenes que se añadió, sino que a la concentración. Recuerden eso. En este ejercicio coincidió. Puede que en otro ejercicio no coincida. ¿Ya? ¿Entendido hasta acá? ¿Todo? ¿Sí? 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 En base a eso, yo ahí recién puedo graficar. Entonces, por eso tengo la tabla. Concentración, X más 0, X más 0,25, X más 0,50, X más 0,75 y sus respectivas áreas bajo la curva. ¿Qué gráfico ahí? ¿O cómo hago la ecuación de la recta? Si tengo un X. Si tengo un incógnito. Solo 25 más lo que está abajo. No puedo la constante de X. Pero como no sabemos el valor de X, ¿ya? Una técnica, o la principal técnica, es obviar esa parte del X y solamente grafico 0, 0,25, 0,50 y 0,75, que es la cantidad o la concentración de analito que yo agregué versus, o sea, área bajo la curva versus esto. Por lo tanto, esto va a ser nuestros valores de X y nuestros valores de Y va a ser las distintas áreas bajo la curva. Y eso va a dar una ecuación de la recta, que va a ser más o menos así. A 0, a 0,25, a 0,50 y a 0,75. ¿Sí? Entendiendo que este es nuestro 0. ¿Entienden eso? Cuando X es 0, tenemos esta área. Cuando es 0,25, 0,50 y 0,75. Y tenemos nuestra hermosa ecuación de nuestra recta. ¿Cuánto da eso? La pendiente me dio mucho. ¿Cuánto? 200,94. No, es 200.943,940.
200.000,6 x Más 99.435,9. coma. No me alcanzo. ¿Están seguros? ¿Sí? Tendré que confiar en ustedes. ¿Ya? Nuestra pendiente, nuestro intercepto al origen. ¿Sí? Ahora, ¿cómo hallamos el valor de x? En este caso, y en este único caso de adición estándar, es útil la extrapolación de la curva. Solamente en este único caso. ¿Ya? Extrapolo hasta llegar al intercepto con el eje X. ¿Ya? Tenemos esta distancia y esta distancia. Lo vamos a llamar A y B. ¿A qué corresponde A? Es la señal que emite nuestra muestra sin haber agregado o sin haber reforzado con limoneno. Es una señal, ¿sí? Y da un valor de área que sale en la tabla. Entonces, para calcular el valor de X, este va a corresponder a la distancia que hay desde el origen hasta el punto donde yo intercepto con el eje de las abscisas, con las X, que es nuestro B, en este caso. Y una vez hecho eso, yo puedo determinar la concentración. ¿Cuánto da? Si yo interpolo, o sea, extrapolo. ¿Cómo extrapolo? ¿Qué valor tiene este punto? Acá. X, X, porque yo no sé el número. X, 0. Por lo tanto, el valor de Y es 0. 0 igual a esto. Me va a dar algo. Me va a dar el valor de X. ¿O no? Y va a dar un valor negativo. ¿Sí? Y la concentración está bien. ¿Ya? Se aplica el valor absoluto al resultado. Y ese es nuestro valor de concentración. El valor absoluto de este resultado va a dar la concentración X. ¿Qué es? ¿Cuánto es? 0,49 48. Ah, ¿alguien da más? 49, 48. Ah, y aquí faltó el R cuadrado, ¿ya? Ustedes calculan el R cuadrado. ¿Sí? 0,9. Casi perfecto. Entonces nos dio este valor en que las unidades, acuérdense, nanogramos por ml, 0,4948 nanogramos por ml, lo que hay en cada matraza, que es el valor de X. ¿Sí? Y si yo quiero saber cuánto limoneno hay en esto y no en esto, ¿qué hago? Porque ese valor corresponde al valor de, o la cantidad de limoneno, la concentración de limoneno que yo tengo en cada una de estas soluciones aditivas. ¿Ah? Claro. Y yo necesito saber cuánta concentración de limoneno hay, pero en mi muestra, en mi madre. ¿Ya? Sí. Entonces, ¿cuánto es? ¿Cuál es el factor de dilución? 40. 40. Se tomó 5 ml de esta muestra y se llevó a 10. 5 ml de cada uno.
5 ml de muestra. Ya no estamos en esto, ya en el estándar de limoneno, sino que de muestra. 5 ml de muestra. Entonces, 0,98, 98, 96, sí, que nanogramos por ml. Por lo tanto, esa es mi concentración de limoneno en mi muestra. ¿Entendieron eso? No. Todo de nuevo. ¿Entendieron hasta acá? Sí. ¿Por qué llegamos a este resultado? Sí, ok. 0,4948 nanogramos por ml hay en cada uno de estas matrices de limoneno por el valor de X. Una duda, en cuanto a eso, supuestamente el 0,4928 es nuestro volumen final, ¿o no? Concentración final. Entonces debería ser dividido eso por 2, porque eso nos da 0,99. Porque es final, no es inicial. Es inicial igual concentración final por factor de reducción. ¿Sí, no? Según yo, ¿dónde está otro capaz? Esperemos. Esta es nuestra concentración, ¿sí o no? En cada matriz hay esa cantidad de limoneno en la muestra que yo agregué, que son 5 ml de muestra. ¿Sí? Por lo tanto, ¿puedo borrar acá? No. ¿O no? ¿Qué quiere decir? En un ml de solución, 0,4948 nanogramos en un ml de solución, ¿sí? Pero esta solución tiene 10 ml. Vamos a hacer a la parte antigua, al camino más largo. Tiene 10 ml. Por lo tanto, ¿cuánta cantidad tengo de limoneno en esa solución? ¿Cuánto tengo? Esta es la concentración o la concentración de limoneno que hay acá. Y estas soluciones se llevó a un volumen final de 10 ml. Por lo tanto, ¿cuánto limoneno tengo en toda la solución? ¿Cuánto tengo? ¿Cuánto tengo? En 10 ml de solución. ¿Sí o no? ¿Sí? 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 10 ml de esta solución final. ¿Y cómo se construye esta solución final? Con 5 ml de mi muestra. Por lo tanto, yo puedo expresar así en 10 ml de solución final o 4,948 nanogramos en 5 ml de muestra que yo agregué. ¿Sí o no? En cada solución hay 5 ml de nuestra muestra. Y eso da... ¿Cuánto da? En un ml, para hacer en nanogramos por ml. 0, nanogramos por ml, que es la cantidad de limoneno que yo tengo acá. Otra vía que es más entendible es esto, o factor de dilución. Aplicando esta, la fórmula de dilución, lo vamos a borrar. ¿Cuál es nuestra concentración inicial de limoneno en nuestra muestra? No sé, esa es mi incógnita. C1 o C1. Volumen 5 inicial. Concentración final 0,4948 por el volumen final que es
10 ml. ¿Ya? Acá es nanogramos por ml. ¿Y eso cuánto da? 0.96. ¿Qué? Nanogramos por ml. Y si lo calculan con factor de dilución, ¿cuánto es? ¿Cuál es el volumen final? 10. ¿Cuál es el volumen inicial? Que es la cantidad de muestras que yo tomé. 5. Y eso es 2. Por lo tanto, ¿cuál es mi concentración inicial? 0,49, que es la final, por el factor de dilución, que es 0,9896. ¿Ahora sí? Sí. ¿Mejor? Omitamos ahí. Ya. Hay 3 caminos que llevan a Roma. Puede que haya más. ¿Cualquiera? Me falta. No se olviden que en el caso de la expresión de C1, B1, C2, B2 debe ir siempre con las mismas unidades. Exacto. Para que se puedan cancelar. Exacto. ¿Sí? Si tenemos, no sé, un volumen inicial en ml y el volumen final en microlitros. Tiene que transformar. Exacto. Por eso es importante colocar siempre las unidades acompañadas de los valores, para que ahí se den cuenta si se pueden simplificar o no. ¿Ya? Por lo tanto, la cantidad de limoneno que yo tengo en mi muestra es de, o la concentración es de 96 nanogramos por ml. ¿Sí? Sí. ¿Duda? ¿No? ¿Consulta? ¿Qué cosa? Este. Hasta aquí llegamos, bien, ¿no? Hasta obtener este valor, ¿o no? ¿Qué cosa? 0,48. ¿Cómo se obtuvo? Por la interpolación de esto. O sea, extrapolación. Cuando I es 0, ¿sí? Porque se extrapola hasta donde se intercepta con el eje X. ¿Ya? Y en ese punto es X,0. Por lo tanto, I es 0. ¿Sí? Siempre en ese caso, se iguala a 0. Y de ahí se despeja. Y va a dar este valor. Y a partir de ese valor, esa es la cantidad o la concentración que yo tengo de limoneno en cada una de mis muestras. En cada una de mis soluciones, perdón, aditivas. Tanto acá, 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 acá. Sin reforzar. ¿Ya? Sin, borramos esto. Es decir, nuestro valor X. Entonces, la pregunta es, ya, pero ¿cuánta cantidad o qué concentración de limoneno tengo yo en mi muestra inicial? No en esto, porque no me interesa acá, me interesa acá. Entonces ahí es donde yo aplico toda la explicación que estaba allá. Ya sea por factor de dilución, la fórmula de dilución, o expresarlo en cantidad. Y ahí hacer todo el menjurje, que más enredado. Y eso nos da que tiene el doble. Que la concentración de limoneno en mi muestra es el doble que en estas soluciones. ¿Sí? Entonces, para el laboratorio de mañana van a tener que interpretar de esta forma. Porque el laboratorio de esta semana, que es análisis de mentol, fue hecho con adición de estándar. ¿Ya? Recuerden que es lo que yo grafico estos valores. O sea, la respuesta área bajo la curva versus esto. ¿Y cómo obtengo estos valores? Es la concentración que yo agregué de nuestro estándar para reforzar cada una de las muestras. Siempre va a haber uno que es 0, que es como nuestro test. ¿Ya? Y de ahí depende de lo que yo he agregado. Y en base a eso, y en base a la concentración de la solución estándar, calculan estas concentraciones. Y a partir de eso se puede graficar. ¿Sí? Siento que igual me van a preguntar la otra semana.
No sé por qué, pero siento eso. Mañana. Recuerden, el informe es la palabra. La letra D, ¿qué dice? La última técnica es normalización de áreas. Este método permite un análisis cuantitativo de una mezcla de sustancias separadas mediante cromatografía. Bueno, en este caso cromatografía, como en la unidad de cromatografía. Puede ser aplicada a las distintas áreas bajo la curva y se asume que la respuesta es la misma para todos los componentes de la mezcla. Para ello, los resultados cuantitativos se obtienen expresando el área de un analito como el porcentaje, en porcentaje, ¿ya? Como parte o el porcentaje de la suma total de las áreas bajo la curva de todos los componentes de la mezcla. Por lo tanto, no se elabora ninguna curva. En pocas palabras, ¿lo van a entender haciendo el ejercicio? Los ácidos grasos corresponden a biomoléculas orgánicas de gran importancia biológica y con un gran beneficio para la salud humana, sobre todo los ácidos grasos insaturados. Muchas fuentes marinas, como algas y pescados, presentan una gran cantidad de estos ácidos grasos y su determinación en este ejercicio se llevó gracias a la técnica GCFI. Para ello, se analizó el estándar. Estos estándares vienen con, o sea, es una mezcla de estándares, no es uno solo. ¿Entiendan eso? Una mezcla de estándares. En este caso hay una mezcla de 5 estándares, que es el ácido palmítico, esteárico, oleico, linoleico y alfa-linolénico. ¿Entienden eso? Ya no es un estándar puro, sino que ese estándar viene, o ese patrón viene con distintas sustancias. Una mezcla de estándares, que son estos 5 que tienen acá en la tabla, con su respectivo tiempo de retención y área bajo la curva. ¿Sí? En el caso de nuestras muestras de algas pardas, se obtuvieron los siguientes resultados. Se identificaron 8 compuestos, como ven acá, con su tiempo de retención y sus distintas áreas integradas. Entonces, en base a ello, calcular la cantidad de ácido palmítico, esteárico, oleico, linoleico y alfa-linoleico. ¿Cómo yo sé que esos compuestos corresponden a estas sustancias? Por el tiempo de retención. Entonces, calculen el tiempo de retención. O sea, vean, ¿cuál es cuál? ¿Qué compuestos son los que podemos identificar? El 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8. El 1, ¿qué más? El 3, el 4, 5, ¿algo más? 7. ¿Eso? ¿Concuerdan en eso? ¿Por tiempo de retención? ¿Sí? Entonces, ¿el 1 qué sería? Palmítico ya. El segundo, esteárico, no estérico. Entonces, el 4, ácido oleico, ya. 5, linoleico. El tercero, o sea, el 7, alfa-linolénico. Ya, no linoleico. Valga la, como ojo, estos son ácidos grasos insaturados y estos son saturados. ¿Ya? C16, C18, 18.1, 18.2, 18.3. ¿Por qué me lo sé? Porque es mi tesis. Entonces, identificamos esto. ¿Cuáles son las áreas de cada uno?
lo que sale acá. No es del estándar, sino que es de nuestra muestra. 009482. El 3 es de 325, 118. El 4, 16, 54, 777. El 5, 90 y el 7. ¿Sí? 5 compuestos, 5 áreas. Y en base a eso yo puedo calcular el porcentaje. ¿Cómo? Sumando esto como el área total. ¿Cuánto me da? ¿Como 5 millones? 2, 10, 9, 10, 8, 8, 6. Me perdí. 5 millones 745 745 369. Sumando los 5. ¿Por qué no se suman los otros? Porque yo no soy capaz de identificar qué son. ¿Sí? En base a los estándares. Por eso se normaliza en este caso. Este es nuestra área total. Por lo tanto, esto va a corresponder al 100%. ¿Y cómo yo expreso esto en porcentaje? De ese 100%, ¿cuánto por ciento es ácido palmítico? Regla de 3. ¿Cuánto es de esteárico? ¿Cuánto es de oleico? ¿Cuánto es de linoleico? Y de alfa-linoleico. Y la suma de esos porcentajes da 100. Y esto es normalización. ¿Sí, señor Nicolás? Sí. ¿Cuánto es? Calcula. Esta es la más fácil. Por lo tanto, primero tienen que identificar cuáles son, qué moléculas son, y a partir de eso recién sumar las áreas para que dé el total. Primero hay que identificar qué compuestos son de todo eso, a partir del estándar. Ya para eso sirve el tiempo de retención. Y luego, discriminando eso, se suma todas las áreas de los compuestos identificados para que dé el total. Y de ahí calcula. Esto lo puede hacer el programa. ¿Cuánto da? 30 y 17,56. Está bien claro. Esteárico será 8, 7%. 5,66. ¿Ya? Oleico, este es más, 20 y algo. 28, ya, este, 30. ¿Quién da más? 79. Ya. Más o menos 15, 16. Porcentaje. Ahora sumen y comprueben si da 100. Si no da 100, algo hicieron mal. Ahí da 0, 5, 6, 8, 9, 9 más 8, 9 más 8. 1. Dio, ¿no? Dio 100%. Entonces, está
Bien. Pueden comprobar así. Por lo tanto, esas son las cantidades, ¿ya? La concentración en porcentaje. En este caso, como es aceite, puede que sea volumen por volumen. Depende de qué. Entonces podemos decir que estas algas tienen alto ácido graso insaturado, que son estos tres. ¿Sí? Y estos de ácido graso saturado. Por lo tanto, es bueno comer algas. Qué bueno por los peces. Puro omega. Aceite de bacalao también es bueno. ¿Entendieron? Sí. En base a eso, tienen 4 ejercicios que están acá en la guía. Y eso lo tienen que entregar, porque va a ser evaluado. ¿Ya? Para el otro miércoles. Y no, háganlo en... ¿Cuántos son? 32. No, en pareja. Chicos, además de lo que les enseñó Guay, me gustaría que les quedaran algunos mensajes de estos distintos métodos. Primero, nosotros conversamos acerca de los distintos detectores que habían, ¿cierto?, acoplados a HPLC o AGC, y dentro de ellos hablamos del detector masa, ¿cierto? Si nosotros tuviéramos un detector de tipo masa, no necesitamos hacer este tipo de análisis, porque el espectrómetro de masas efectivamente confirma, ¿cierto?, cuál es la presencia de los distintos analitos que nosotros estamos buscando. Y posteriormente cuantificamos. Lo otro, dentro de estos 4 métodos, me interesa que ustedes identifiquen cuáles son las diferencias entre ellos. Primero, el primer método, que es el de el estándar externo, es el que siempre han hecho en muchos laboratorios, que en el fondo es la construcción de una curva de calibración, ¿cierto?, y la interpolación del dato que ustedes obtienen a partir de su muestra. ¿Se entiende? Ya, eso es siempre lo mismo y siempre va a ser igual. Lo importante es que sepan bien hacer en la calculadora la regresión lineal, ¿cierto? Si tienen que descontar algún blanco, en el caso de alguna muestra, lo realicen, ¿ya? O sea, algún dato que se escapa, Exacto. también analizar. Exacto. Y lo otro, que tengan en cuenta las unidades. Nosotros muchas veces, y se lo voy a decir como estrategia de profesor, muchas veces les cambiamos las unidades. Es algo súper pequeño, pero siempre se equivocan en lo mismo. Ustedes ya a estas alturas debieran saber manejar el tema de las unidades y lo que les explicó en 3 formas distintas Guay, que es en el fondo diluciones y soluciones, nada más que eso. Eso ya debieran manejarlo y se los estoy diciendo hace rato. Después, en el caso del estándar externo, en el estándar interno, el estándar interno, la limitante que tiene es que ustedes tienen que buscar un estándar que sea similar al analito, pero que no sea igual. Por ejemplo, acá en el caso del etanol y el isopropanol, ambos son alcoholes, tienen propiedades similares, sin embargo, en el espectro no se acoplan. Y por tanto es posible identificar los peaks por separado. ¿Ya? Esa es una limitante de este tipo de metodologías, porque cuesta mucho encontrar un estándar interno. Cuesta mucho que cosas que sean tan similares se separen bajo las mismas condiciones. ¿Ya? Lo que sí, y que es súper relevante esta técnica y que le da mucho valor agregado a realizarla, sobre todo para la publicación de algunas validaciones de métodos, es que compensa los errores por lo que decía el Guay, ¿cierto?, que era por pérdida de muestra. ¿Ya? Después, la otra metodología, si alguien no entiende algo o le queda alguna duda, vaya preguntando, porque esta es la instancia para preguntar. Después, tenemos el método de adición estándar, donde, dijo Guay, ¿cierto?, es la única donde se puede extrapolar. ¿Ya? La única instancia donde se puede realizar esto. Si extrapolan una adición estándar, los matamos. Exacto. Los matamos. Sí. Que han vetado. Yo voy a ir con una ametralladora a la prueba si lo vemos. Y yo con una bomba. ¿Ya? Y recuerden, el estándar se le agrega a la muestra, por eso se llama adición de estándar. El estándar debe ser exactamente lo mismo que nosotros queremos analizar.
no como en el estándar interno, ¿cierto? Donde agregamos un estándar diferente. Y en la normalización de áreas, que es lo más sencillo, el beneficio de esta técnica es que ustedes pueden analizar muestras complejas, es decir, no donde solo van a encontrar un analito, sino que van a encontrar un montón de pics. Y son todos de interés. En el fondo quieren detectar múltiples, ¿cierto?, analitos dentro de una misma muestra. ¿Se entiende? Esas son las distintas técnicas que uno utiliza para la cuantificación. Esto le va a servir de aquí hasta el último semestre, prácticamente. Hasta que los vea por ahí trabajando en IPRECA, en el LABUCAR, en el Servicio Médico Legal, ISP, en algún laboratorio farmacéutico. ¿Ya? No ¿Dudas? sé si tienen alguna duda, ¿sí? Consulta. Mi mail está disponible. Siempre en el caso de la corrección va a dar 0, x0. Siempre Y en el caso- 0. Sí, siempre va a ser 0. Porque consideren ustedes que su 0 es la muestra. Entonces es como que le suman la muestra a todo el estándar, a todas las distintas cantidades de estándar. Entonces siempre va a ser 0. Sí. Igual, depende muchas cosas de cómo se le informan, ¿ya? Hay veces que se informa que solamente se añadió tantos volúmenes, por lo tanto usted tiene que calcular la concentración. Y hay veces que aparecen informar ya la concentración, para que no calculen nada. Y es llegar y hacer la curva. ¿Sí? Ojo con eso. Ojo con las diluciones. Con las unidades, lo que más recalcamos, las unidades. Y eso.